Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Laura Villa y el día de hoy estaré aquí para comentarles una experiencia significativa que vivimos en el aula. Resulta que en mi institución educativa, porque soy maestra en el área de lengua castellana, en bachillerato, nos exigen en la institución educativa mantener clases tradicionales. Es un poco frustrante para nosotros como maestros, pero igual, respetando las directrices de nuestras autoridades, toca de cierta forma mantener esa decisión. Actualmente me encuentro dictando clases en 11 grado, clases de pre-IFES, y en una de estas clases estábamos dando una de las temáticas que evalúa el IFE, que es la tipología textual. Cuando me encontraba desarrollando la clase totalmente tradicional, llegué, di mis saludos, los objetivos de la clase y a partir de ahí empezamos a desarrollarla. Luego de explicar, de hablar como tradicionalmente se hace, le preguntaba directamente a los estudiantes si habían entendido. Me decían que sí, pero cuando los enfrentaba a un ejercicio era totalmente frustrante tanto para ellos como para nosotros darnos cuenta que de verdad la clase no fue comprendida. En ese momento me llené de frustración, me llené de rabia porque después de tantos minutos pasados entender que los estudiantes no habían comprendido las clases de verdad es bastante frustrante para nosotros como maestros. En ese momento uno de los estudiantes me decía, profe, pero por más que nos estés tratando de explicar, no logramos comprender la idea principal que nos quieres transmitir. Estos chicos venían de unas costumbres o de clases poco tradicionales, pero esto era una decisión propia mía como maestra. Entonces ya cuando desde directrices me dicen, no, tienes que cambiar totalmente la mecánica en la que estás transmitiendo las clases, ahí es cuando me costó más de pronto someterme a lo que me decía mi autoridad, pero igual terminé haciéndolo. Y es ahí cuando en esa clase tradicional me di cuenta que no evolucionábamos. Comenté la situación con mi superior, les traté de dar un momento de charla con mis alumnos, que ellos mismos transmitieran el deseo de volver a nuestras clases poco convencionales y diseñadas a las necesidades específicas que tiene cada uno de los estudiantes. Y fue ahí cuando logré de pronto modificar con el mismo tema de tipología textual, desarrollar una clase que lograba conectar con los estudiantes. ¿Cómo hice esto? Pues primero, normal, el saludo tradicional, y luego de esto les explicaba la clase y les decía que el IFES tiene diferentes formas de evaluar. Una de esas ya no es preguntar directamente si el estudiante entiende de qué texto, en este momento que estamos hablando de tipología textual, qué texto es, un texto argumentativo, un texto descriptivo. No, el IFES no te va a hacer una pregunta propia de qué tipo de texto es, sino que de una forma discreta o escondida te va a preguntar o te va a hacer ciertas preguntas del texto que le va a permitir a él saber si tú como estudiante tienes la teoría de cómo identificar un texto argumentativo, inferencial y demás, y que tú como estudiante y ellos evaluarte si tú como estudiante en verdad conoces, tienes estos ciertos conocimientos o no. Cuando yo les explicaba a ellos, trataba de traer a nuestra clase ejemplos de la vida cotidiana, explicarles cómo ellos van a identificar en cada uno de estos textos o en qué textos ellos pueden encontrar de pronto un texto narrativo. Yo les decía, ¿dónde encontramos un texto narrativo? Seño, en cuentos, en fábulas. Entonces ya la clase se empezó a ver más participativa. Después que les explicaba cada una de estas cosas, ya ellos lograban identificar de una forma más rápida y más sencilla dónde encontrar cada uno de estos tipos de textos. Luego de esto hicimos una actividad y la actividad fue la siguiente. Yo les entregaba a ellos en un papel un caso, un texto, un tipo de texto, pero no les ponía qué texto era y le daba datos específicos que iban a encontrar durante ese texto. Entonces ellos leían y dependiendo de eso me decían, profesora, me tocó un texto argumentativo, me tocó un texto descriptivo. Luego que ellos ya tenían clara esto y que efectivamente sí habían logrado con esos datos identificar qué tipo de texto era, entonces yo les decía, bueno, ahora con estos mismos datos vamos a pasar ese texto argumentativo a un texto descriptivo sin cambiar ningún tipo de datos, sino simplemente implementando estos textos y cambiando la forma que ustedes como autores lo van a escribir.
Y así van a lograr cambiar totalmente el texto y cambiar la forma en la que se escribe, y así ellos identificaban, es que para escribir un texto argumentativo debo tener en cuenta esto, esto y esto, y para un texto descriptivo esto, esto y esto. Entonces la clase se fue volviendo un poco más amena, ya los chicos lograron captar y pues ahí logramos de verdad crear esas experiencias significativas que tanto hemos hablado. Muchas gracias.